¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Que Dios los bendiga grandemente en esta nueva oportunidad, en esta linda mañana. Te habla tu amigo el pastor Alexis Pájaro y te doy la bienvenida a la serie Milagros, el antes y el después. Yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Si hay alguien en la vida y en los milagros que el Señor realizó en esta tierra, que podemos decir que vivió un verdadero antes y un después, fue cuando Pedro se encontró con Jesús. Hasta este momento, en la vida de Pedro, antes de Jesús, todo era vacío. Había fracasado, se había frustrado muchas veces y en esta hora había improductividad y todos los calificativos negativos que tú quieras colocarle a esta historia. Pero Pedro no encontraba sentido a su vida porque lo había hecho siempre de la misma manera. Mira cómo dice el texto: toda la noche, Señor. Ahora yo quiero que tú te imagines a este hombre que había gastado todas sus fuerzas y energía con sus amigos, tratando de hacer producir su empresa para el día siguiente, tratando de llevar algo para su hogar, para su familia. Habían esperanzas, porque eran profesionales en la pesca, pero esa noche fue distinta. Quiero decirte que muchas veces la noche nos llega a nosotros. No siempre las cosas nos salen como pensamos. No siempre las cosas salen como hemos planeado en el papel, como lo hemos colocado en el pizarrón. A veces las cosas salen mal. Hemos intentado con nuestro profesionalismo, lo hemos intentado con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, pero en este momento las cosas han fracasado. En la vida de Pedro así fue. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esta historia? Que el Señor nos enseña que Él conoce nuestros fracasos, que Él conoce nuestras frustraciones. Él sabe de la improductividad a veces que hay en el negocio, en tu trabajo, en tu empresa. Él sabe que las cosas están escaseando. Él conoce a esa mujer que ha estado orando toda la vida por su hijo, por su hogar que se está desbaratando. Él conoce a esa familia, esa parejita de esposos que tienen toda su esperanza puesta en sus hijos, pero sus hijos se están desobedeciendo. Él conoce a esa buena mujer que lucha por su hijo, pero su hijo está sumergido en la droga y esa noche le ha llegado. Lo ha intentado de todas maneras, ha visitado a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, pero no ha podido conseguir nada. Ahora te pregunto, querido, ahora que has llegado a este punto en el que lo has intentado de todas formas y de todas maneras como lo hizo Pedro, pero hasta ahora ha fracasado y hasta ahora hay un vacío existencial en tu vida. Hay un vacío porque no lo has logrado conseguir como tú lo planeaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Hay alguien que te conoce en esta hora. Y hay alguien que quiere involucrarse en tus planes. Hay alguien que le gustaría que tú te lo lleves en tus planes y lo coloques en la agenda y lo escribas en el pizarrón y lo intentes nuevamente, pero no con las palabras de ningún ser humano, no con tus propias palabras. Olvídate de tu profesionalismo. Ahora tú lo vas a intentar con la palabra de Dios. Jesús lo vio,
lo llamó por su nombre, le dijo Simón, porque Jesús te conoce, porque Jesús sabe lo que estás pasando, porque Jesús sabe lo que estás viviendo, porque Jesús sabe lo que te pasó anoche, Pedro, porque Jesús sabe lo que te pasó la semana pasada. Jesús sabe tu necesidad y Jesús te da una orden, pero lo tremendo es que esa orden era ilógica, no tenía sentido. Señor, estoy cansado, no tengo fuerzas. Se habían acabado porque me las gasté toda la noche haciéndolo, intentando pescar, pero hasta ahora no logré nada. Lo único que tengo en esta red son cosas que no sirven. Pura caracuchas, caracolas que no sirven para el trabajo. Y a veces ocurre así en la vida. Con las decisiones que hemos tomado, nos hemos equivocado muchas veces, hemos tirado la red por todas partes, hemos tomado decisiones equivocadas, pero en el nombre del Señor Jesús, hoy vas a tomar una decisión. Porque el Señor te está dando una orden. Y esa orden pueda que se salga de tu lógica humana. Pueda que no la entiendas porque no se pesca de día, Señor. Se pesca de noche. Además, tú eres un carpintero y yo soy el pescador. Toda la vida lo he intentado de esta manera. Y tú me estás diciendo que vaya y pesque de día. El Señor hoy te está dando una orden. El Señor te está diciendo, mira, toda la vida lo has intentado con tu familia, así, pero tu temperamento no te ha ayudado, tu mal carácter no te ha ayudado. Ahora, ¿por qué no intentarlo de otra forma? ¿Por qué no dialogar con tu hijo? Todo el tiempo le has hablado mal. ¿Por qué no intentarlo con el perdón en la familia? ¿Por qué no bajar la cabeza y dejar ese orgullo que destruye y decir, perdóname? Toda la noche, toda tu vida has estado haciéndolo de la misma manera y hablando de la misma manera. ¿Por qué no cambiar la forma de hablar? Para ti puede ser ilógico, porque no lo sabes hacer de otra manera. Ahora el Señor te está diciendo, boga mar adentro, te pido que no tires la toalla, que lo intentes conmigo. Lo has intentado con todo el mundo, le has pedido opinión a todo el mundo. Ahora abre la palabra y echa la red en el nombre de Jesús. Echad la red. Inténtalo conmigo. ¿Por qué no hacerlo con Jesús? ¿Por qué no creerle a su palabra? ¿Por qué no intentarlo con Él? Y sabes, Pedro obedeció esa orden ilógica y ahora se va a poner en marcha la fe. Y Dios, sabes, Jesucristo, lo estaba probando, como te está probando a ti ahora. Porque Él no va a hacer lo que Él te ha dado el poder para que tú lo hagas. No le dejes las cosas a Dios que Él te ha pedido que hagas. Pedro tenía que avanzar, Pedro tenía que arrojar la red, Pedro lo único que tenía era que obedecer. No preguntes cómo van a ocurrir las cosas. El único trabajo que tú tienes que hacer es creer. El trabajo de Dios es hacer lo imposible. Ajá. Lo imposible, los peces no se meten en la red en el día. Pero yo te estoy diciendo, porque no te está hablando un simple carpintero, te está dando la orden Dios, el que creó los peces, el que creó el mar, el que tiene el control sobre la naturaleza. Y quiero decirte en el nombre del Señor, tira la red, ve a Jesús, tira la red en su palabra. Lo que pase después de eso ya no es responsabilidad tuya, es responsabilidad de Dios. Lleva a tus hijos a Jesús. Ponlo en las manos de Dios. Pon tu negocio en las manos del Señor. Pon tu familia en las manos del Señor. Pon tu esposo en las manos del Señor. Inténtalo con Jesús. No sé qué has hecho hasta ahora,
pero hoy Dios te está diciendo ve. Y sabes, cuando Pedro creyó en la palabra de Dios, arrojó la red. Dice que esa red se llenó de peces, esa red se llenó de bendición. Estaba cansado, pero en ese momento su cansancio se fue. Por eso se cumple la palabra de Dios de Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así como Pedro. Hasta ese momento, Pedro estaba cansado. Depositó todas sus cargas en Dios. Y el Señor las tomó y lo hizo descansar. Y Pedro regresó con victoria. Pedro regresó con productividad. Ahora la vida de Pedro después del milagro era distinto. Se encontró con Jesús. Más que con el milagro, lo mejor que le pudo haber pasado a Pedro es haberse encontrado con Cristo. Eso es lo mejor que te puede pasar a ti, amigo. Y yo quiero bendecirte con esta palabra. Lo mejor que te puedo dar con estas reflexiones es que tú te logres encontrar con tu amigo Jesús, con tu Padre Cristo Jesús. Boga mar adentro, echa la red, no tires la toalla, porque Jesús tiene el control. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.